Si podemos comenzar con algunas fotos del monte de las bienaventuranzas. Es que ahí estábamos entrando en el último viaje que dimos y ya ustedes saben que ahí todo lo que dice no es un no. Pero es la entrada y hay de alguna manera, si las podemos ir rodando cuando ya Willy haya determinado. Pero miren, hermanos y hermanas, ubíquese ahí en el capítulo 5 y el versículo 1. Específicamente, el Sermón del Monte. Eso es un lugar hermoso, precioso. Obviamente ahora hay, ¿verdad? Todo una capilla donde se entra y están todas esas bienaventuranzas alrededor de esa cúpula preciosa. Pero dice ese versículo 1 que viendo la multitud subió al monte y se sentó. Y se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y no podemos acercarnos al tema de este mes, Jesús proclamador de la palabra, si no vamos de alguna forma y nos acercamos al sermón del monte o al sermón de la montaña. Porque es ahí donde Jesús hizo la gran proclamación de lo que es el reino de Dios. Y los montes en la Biblia definitivamente es un entorno privilegiado para encontrar a Dios y recibir su revelación. Eso lo vemos consecuentemente en todos esos montes, que son muchísimos los que la Biblia hace referencia. Ese monte de Ararat, ahí está el arca, ahí se encuentra o se encontró el arca de Noé. Y allí una vez ese arca de alguna manera hace su aparición en ese monte de Ararat, nos recuerda todo lo que ocurrió también después del gran diluvio. Y desde Ararat de alguna manera se establece un nuevo pacto de Dios con toda la humanidad. Recordamos el monte Moriah, ese monte donde Abraham subió a la cumbre, ¿se acuerdan? Acompañado por el hijo de la promesa, Isaac. Y fue en el monte de Moriah que el Dios de Israel se reveló como un Dios que no exige sacrificio de niños, no exige sacrificio de hijos como las religiones de Mesopotamia y otros. Ese fue el monte cuando la fe y la obediencia de Abraham fue supremamente probada. Tenemos el monte Nebo, ¿se acuerdan de ese monte? Donde Dios le entregó, donde el monte Sinaí, debo decir, después el Nebo, el Sinaí fue donde Dios le entregó a Moisés la ley. Y Dios hizo pacto con Israel como pueblo suyo. Un monte recordado hasta el día de hoy. Y allí prácticamente en la frontera entre Egipto e Israel todavía hay peregrinos que si les dan las fuerzas y hay aliento para subir, llegan allí al monte Sinaí. El monte Nebo, un monte altísimo que cuando uno de alguna manera quiere llegar a él en esos autobuses de turistas, usted piensa que el autobús se va a ir por uno de los barrancos. Pero allí, en ese monte Nebo, fue donde Moisés vio la tierra prometida de lejos. La saludó a la distancia, pero sabiendo que allí, en esa tierra prometida que se vislumbraba desde el monte Nebo, habría de entrar un nuevo pueblo de Dios. Recordamos también el monte Carmelo, donde Elías se enfrentó
a los profetas de Baal, cuando el pseudo poder de los de Baal fue o quedó eclipsado ante el poder del Dios de Elías. Y quizá el más importante de todos, el monte Calvario, el Gólgota. No es un monte muy alto, comparado a los otros montes que existen en Israel, es más bien hasta una colina. Sin embargo, es el más grande y es el más significativo de todos. Porque fue en ese monte Calvario donde se libró la batalla de los siglos. La batalla por tu salvación y por mi salvación. Y allí en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo esa cruz donde murió mi Jesús, por dar vida al más vil pecador. Estamos hoy en ese capítulo 5, frente al monte de las bienaventuranzas. Cuán sorprendentes revelaciones de Dios han tenido lugar en la cumbre de los montes. Y ahora estamos en otro monte, en la Galilea, para escuchar la proclamación de Jesús. Una proclamación que encierra una ética de vida, la ética del reino, la manera en que los discípulos de entonces, pero los discípulos y discípulas de todos los tiempos, deben y tienen que vivir la vida y la vida cristiana. Si usted quiere aprender cuál es la propuesta de Jesús para vivir la vida, léase el Sermón del Monte. Léase Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y algo también del capítulo 8. Y ahí usted va a encontrar la propuesta para vivir una vida de discipulado cristiano. El Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte tiene una pertinencia para nosotros en el día de hoy. No se puede quedar allá en los siglos pasados. Porque ahí en ese Sermón del Monte, que no lo podemos leer completo, porque nos van a dar las 12 solo leyéndolo, usted va a encontrar lo que es el carácter de una persona cristiana. Usted va a descubrir el compromiso social y ciudadano que tiene un seguidor de Jesucristo. Usted va a descubrir la influencia de esa persona que se llama cristiana en este mundo. Usted va a descubrir también cómo debe usted relacionarse con los bienes materiales. ¿Cuál debe ser una relación adecuada, propicia? Una relación saludable con los bienes materiales. Una relación adecuada con el dinero. Una relación adecuada con las riquezas. ¿Cómo nos relacionamos entonces? Dice el Sermón del Monte con los amigos. ¿Cómo nos debemos relacionar con las amistades? Pero más importante aún, ¿cómo debemos establecer relaciones con nuestros enemigos? También el Sermón del Monte nos proclama y nos orienta de cuál va a ser o cuál va a ser el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo priorizamos nuestra vida? ¿En qué lugar está Dios? Y por último y no menos importante, ¿cómo vamos a confiar en Dios? En el Dios que nos provee. ¿Cómo vamos a confiar aún en la escasez? Y por eso habla de los lirios del campo. Y por eso habla de las aves del cielo. Y nos dice que si a las aves Dios las alimenta, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Y si los lirios del campo los compara con Salomón, ¿no? Que Salomón con toda su riqueza, con toda su parafernalia de palacio, no se puede comparar a la belleza natural
de los lirios del campo, con todo eso que hay en la naturaleza, que es mensaje para nosotros, Dios va a proveer aún en medio de la escasez. Todo eso está ahí en el Sermón del Monte. En esta mañana nos acercamos a la bienaventuranza, los proyectos de felicidad nuestros y los proyectos o el proyecto de felicidad de Jesús. Muchos eminentes pensadores dicen que todo lo que el ser humano hace es buscando su felicidad. Lo que acontece es que el ser humano en la mayoría de las ocasiones busca esa felicidad en lugares y en proyectos equivocados. Y esto me recuerda, trae a mi memoria una historia que en algún momento yo compartí con ustedes, pero la recupero en esta mañana porque enmarca muy bien. Es aquel maestro de la filosofía educado, aquel gurú de la filosofía que de alguna manera había perdido la llave de su casa, ¿se acuerdan? Y buscaba en el césped que estaba delante de su puerta. Y se puso a gatas y comenzó a buscar entre las briznas de la hierba. Y buscando la llave de su casa, llegó por allí uno de sus alumnos. Y aquel alumno le preguntó: maestro, ¿qué tú haces? ¿Quieres que te ayudemos? Y el maestro le respondió: por supuesto, estoy buscando la llave de mi casa que se ha perdido. Y aquel alumno junto a su maestro continuó en la búsqueda. Y ya sudando, porque hacía mucho calor, el alumno, cuando pasó un buen rato, le preguntó a su maestro: maestro, ¿tienes idea en dónde se te ha perdido la llave? Y el maestro le dijo: sí, la he perdido dentro de la casa. A lo que el alumno repuso con un grado de molestia: ¿y por qué estamos buscando aquí afuera? A lo que el maestro le dijo: es que aquí hay más luz. Y nos reímos, pero lo cierto es que una porción significativa de la humanidad ha perdido la llave de la casa. Y seguimos viviendo en ella. No cultivamos como debería ser una relación, una intimidad con Dios. Y en ese cuento la casa representa la felicidad, que es esa relación, esa intimidad con Dios. La experiencia de su presencia, de una presencia amorosa, que nos hace felices, aún en las situaciones que el mundo puede definir como infelices o desventuradas. Una lectura de estos tiempos sobre las bienaventuranzas dice de esta manera, que obviamente es la antítesis de Mateo: nuestro más sentido pésame a ustedes los pobres en espíritu, pues en nuestra sociedad no pintan nada. Nuestro más sentido pésame a los que lloran, pues es poco lo que podemos ofrecerles. Nuestro más sentido pésame a los mansos de la tierra, pues van a ser arrinconados.
Nuestro más sentido pésame a los que tienen hambre y sed de justicia, pues entre nosotros prima el poder sobre el derecho. Nuestro más sentido pésame a los misericordiosos, pues la ingratitud es la paga del mundo. Nuestro más sentido pésame a los que son de limpio corazón, pues los engañarán con frecuencia. Nuestro más sentido pésame a los pacificadores, porque nuestra sociedad solo se escala a costa de aplastar al otro. Nuestro más sentido pésame a todos vosotros, pues aquí es sálvese quien pueda. Y obviamente esta paráfrasis posmoderna, obviamente también llena de cinismo, se puede derivar de una sociedad competitiva, egocéntrica, de alto consumo. Y es muy poco lo que se quiere saber de los que sufren. Es muy poco lo que se quiere llevar al nivel del compromiso con las personas enfermas, con los moribundos, con los ancianos o ancianas, con los niños o las niñas que son objeto de maltrato. Preferimos centrarnos en los guapos, en los sanos, en los jóvenes, en los que tienen buena pinta, en la gente de éxito, en la gente inteligente, en las personas influyentes. Esa es la manera de manejarse en esta sociedad. La pregunta que hacemos ante este capítulo 5 y los primeros versos es: ¿por qué la gente buscaba a Jesús? ¿Por qué las multitudes de alguna manera se agolpaban junto a Él? Porque veían en Jesús a uno que de alguna forma podía satisfacer sus anhelos y las esperanzas que de alguna forma también abrigaban sus corazones. De las 8 bienaventuranzas de Jesús, que usted las leyó junto a nuestra hermana Nilda, no vamos a predicar de ellas, de todas ellas, solo yo voy a seleccionar una, y es la segunda. Pero antes de entrar a ella, ¿en qué consiste la bienaventuranza? ¿Usted se dio cuenta? La bienaventuranza tiene 2 partes. Obviamente está precedida por una promesa de dicha, de felicidad. A su vez, cada una también está precedida de esa promesa. Y en la primera parte se encuentra un estado o una actividad que el ser humano hace. Y del reverso, esa promesa de Jesús puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Jesús promete algo a todo aquel o aquella persona que tenga que sufrir y que tenga que sufrir a causa de su fe. Hay una promesa para aquel que sufre. Hay una promesa para aquella persona que también sufre a causa de su fe. Felices los infelices. Es como una paradoja. Es como una contradicción. Es que puede ser feliz una persona infeliz. ¿De acuerdo a las bienaventuranzas? Sí. Porque la palabra griega, makarios, feliz, es un tipo de felicidad que no descansa en los sistemas de este mundo. Es un tipo de felicidad que no descansa en los bienes transitorios. Es un tipo de felicidad que no descansa en los bienes materiales. Sí descansa
en la recompensa de Dios. Sí descansa en la bondad de Dios. Sí descansa en la presencia de Dios. Felices los infelices, porque la manera que este mundo tiene para codificar a una persona feliz es muy distinta a la manera que Jesús tiene de definir la felicidad. Miren, por ejemplo, el perfil de una persona feliz en los tiempos de Jesús, podemos decir que va por esta ruta. Una persona feliz en los tiempos de Jesús, el perfil era ser varón, adulto, gozar de buena salud, con esposa, con hijos varones, tomen nota, con buenas tierras fértiles, tierras que de alguna manera pudieran multiplicar la riqueza, observante de la religión y respetado por su pueblo. Cualquier varón que poseyera esto que acabamos de decir, al final, si estuviera oyéndonos hoy, diría, ¿qué más puedo pedir? Si lo tengo todo, todo lo que la sociedad de mi tiempo tiene como definición para ser feliz. Ciertamente, este no era el ideal que encarnaba Jesús. Ese ideal de felicidad de su tiempo no lo encarnaba Jesús. Jesús no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía bienes, corriendo la Galilea de arriba a abajo como uno que dice la Escritura que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y en realidad Jesús no pensaba mucho en su felicidad, en su propia felicidad. La felicidad de nuestro Señor giraba en ese proyecto llamado Reino de Dios. Era feliz cuando podía hacer feliz a otros. Nuestro Señor se sentía realizado, devolviendo a la gente la salud. ¿Cuántos dicen amén? Devolviendo a la gente la dignidad que de alguna manera le había sido arrebatada o pisoteada. Nuestro Señor se sentía feliz cuando podía exorcizar a un poseso y dejarlo libre y decirle, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho. En eso radicaba el proyecto de felicidad de Jesús. Se sentía realizado de esa manera. No buscaba su propio interés. Vivía creando nuevas condiciones de felicidad para todos y todas. En una ocasión, yo estaba en una librería y saltó a la vista un librito que decía 10 pasos para ser feliz. Y yo lo miré, busqué el índice, óigame, y esa fórmula a mí no me convenció. Porque si fuera tan fácil, este mundo, en virtud de lo que el mismo mundo define como felicidad, si fuera tan sencillo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
¿Cuántos han sido consolados por Dios? El consuelo, de alguna manera, es ese alivio que trae una presencia que es superior a la nuestra. Ese mitigar, ese atenuar un dolor profundo, que para unos puede ser profundo el que vive, para otro mira al vecino y dice, pero ¿por qué llora este? ¿Por qué llora esta? Si eso no es motivo para llorar o para estar desconsolada. La experiencia de cada cual es la experiencia de cada cual. Y el dolor de cada cual y las lágrimas de cada cual son en virtud del escenario irrepetible y único de cada ser humano. ¿Quién no ha llorado en esta vida? Aún los que más reprimen, los que se hacen estoicos, han tenido que derramar lágrimas más de una vez. Jesús lloró, dice el Evangelio. Y Jesús lloró ante la ciudad santa. La ciudad santa, pero más pecadora que ninguna. La ciudad, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina une a sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Y no te has dado cuenta del día de tu visitación. Y Jesús lloró frente a la ciudad santa. Y Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, porque amaba a Lázaro y a su familia. Cuando yo llegué al hogar de nuestro hermano Héctor Smith el pasado viernes, y él salía de su cuarto, y él me decía, antes de llegar al sofá, pastora, esto es un dolor muy grande y yo no lo soporto. Es muy fuerte para mí este dolor. Y yo le dije, don Héctor, llore todo lo que usted tenga que llorar. Porque él lloraba y lloraba. Y yo le decía, llore todo lo que usted tenga que llorar. Porque aunque yo no he pasado por esa experiencia, tiene que ser el dolor más profundo. Perder a un hijo o a una hija. Y él me decía, ni cuando mi mamá murió, ni cuando mi esposa murió, aunque yo sentí mucho dolor, este es demasiado fuerte. Y don Héctor lloraba. Y después que él lloró un rato, y yo lloré con él, y todavía lloro. Yo recuerdo en un momento dado, un pastor fue llamado por una familia de la iglesia en Nueva York, porque había ocurrido un incendio, un fuego en aquel apartamento. Y solo había sobrevivido el padre. Y esa familia iba a la iglesia. Y cuando el pastor llegó allí, no pudo hablar, no pudo orar, no pudo leer la escritura. Y comenzó a llorar. Y se le tiró encima al feligrés, y el feligrés se le tiró encima al pastor. Y el pastor le decía, he venido a llorar con ustedes. Y después que lloraron juntos un rato, él sacó fuerzas y se lo llevó a otro lugar. Y allí comenzaron a orar.
Y después que don Héctor y yo lloramos un rato, empezamos a orar. Leímos el Salmo 23 y empezamos a cantar. Después llegó nuestra hermana Cintia. Yo tenía que salir y dejé a Cintia. Y lo llamé ayer. Y le dije, don Héctor, ¿cómo hoy usted se siente? Estamos hablando de un hombre que en 10 meses, me dijo, en 10 meses, pastora, cumplo 92 años. Y yo dije, ¿cómo usted se siente hoy, don Héctor? Me dijo, me siento fortalecido. Me siento consolado, pastora. Yo no sé qué pasó, pero después que han orado y han cantado y han leído la escritura, hay algo que yo no puedo explicar, que yo me siento más fuerte. Había una vez un anuncio de Alka-Seltzer. ¿Se acuerdan los que son de menudo para atrás? Y echaban así la tableta en el agua. Y algo así como que yo no sé cómo alivia, ¿verdad? O cómo lo hace, pero lo hace. Yo sé cómo el Señor consuela. Yo sé cómo el Señor alivia nuestro dolor. Y tú lo sabes también. Tú lo sabes. Porque tú has pasado caminos, tramos, donde solo el Espíritu de Dios ha podido llegar e impartirte el consuelo que tú necesitas. Ezequiel, el profeta, describió al pueblo fiel. Y mire cómo dice el profeta Ezequiel. Como los que gimen y claman a causa de los pecados del pueblo. Él está describiendo a un pueblo orante, a un pueblo que cuando ora gime, que cuando ora llora. Hay hermanos y hermanas de nuestra iglesia que en momentos determinados, cuando hacen alguna oración de ruego, de clamor, de intercesión, lloran desde las vísceras. Gimen desde adentro, y ante esa oración hay que tener profunda reverencia. Porque es el Espíritu intercediendo en nosotros con gemidos indecibles. Porque muchas veces como pedir, dice el apóstol, no lo sabemos. Pero el Espíritu que todo lo discierne, que todo lo sabe, intercede y gime y llora. Aleluya. Pablo, el apóstol, refiriéndose a los falsos maestros que perturbaban la iglesia, dice así: muchos de los cuales, aún lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Los que lloran. El verbo griego que se usa ahí denota un dolor profundo que no puede menos que manifestarse al exterior con el lenguaje de las lágrimas. Isaías 61:1, ya ahí en el año jubilar, habla de las personas que sufren y describe quiénes son esos que sufren. En Isaías, los cautivos, los prisioneros, los enlutados, los del corazón quebrantado, los del espíritu angustiado, quienes tienen que dar cara a la aflicción, al abatimiento por algún mal que ha golpeado su vida, su existencia. Pero el ungido, el Mesías, el enviado,
que se encarna en Jesús de Nazaret. Por eso Jesús en Lucas 4 retoma lo que está en Isaías capítulo 61 cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Ungido es el Mesías. Mesías es el ungido para consolar, para sanar a los que tienen el corazón roto, quebrantado. Esa es la función del enviado de Dios, que obviamente después de su ascensión se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Lloramos por el dolor que nos ocasiona a veces la enfermedad o la muerte de un ser amado, como les narré. Lloramos muchas veces por tener un hijo en el infierno de las drogas o del alcohol, o en caminos que son, como dice la Escritura, caminos de muerte. Lloramos por la perdición, por los vacíos existenciales de nuestros familiares inconversos. Lloramos cuando hay ruina económica. ¿Cuántas familias que conocemos han tenido que entregar sus casas al banco? Han tenido que entregar sus carros. Pero eso es material, pastora. Que le pase a usted. Que le pase a usted. Que usted tenga que entregar su techo, su casa, la casa de las memorias, la casa donde usted ha vivido y ha desarrollado una vida de familia. Y que tenga que entregarla al banco porque se ha quedado sin empleo y no ha conseguido trabajo, o lo que ha conseguido no da para pagar la hipoteca al banco. Y se llora. Y en este país, que los medios de transportación masiva, me van a dar ustedes permiso para yo decir esto, son una porquería. El que no tiene un carro difícilmente puede cumplir con muchas responsabilidades. Y se llora. Lloramos muchas veces cuando nos sentimos abandonados por algún amigo o una amiga del alma, por los sufrimientos de la vida cotidiana, porque la vida con sus vueltas y sus tumbos muchas veces se torna muy complicada para mucha gente. Lloramos por el sufrimiento que ocasiona el pecado, el propio y el de otros. El que por causa del dolor, tenga el nombre que tenga en esta mañana, se acerque a Cristo, se acerque a este altar, se acerque ante la presencia de Dios, será consolado. Ese dolor será atenuado, mitigado y poco a poco irá tomando su justo lugar. En el sufrimiento puede estar escondida una bendición. Y en el llorar, una bienaventuranza. Lloramos, pero con esperanza. Porque Él enjuga nuestras lágrimas. No es una promesa solo del Apocalipsis para el escatón de la historia. Es una promesa para hoy. Felices, dichosos, bienaventuradas, los que lloran, las que lloran, porque ellos y ellas recibirán consolación. Y quiero terminar esta proclamación leyendo una paráfrasis de esa bienaventuranza. Está en el español más castizo.
Ustedes me van a permitir la lectura porque no tengo permiso de su autor, de Javier Barciano. Y dice así: felices los que ante el sufrimiento propio o ajeno no tiran la toalla, ni se dan por vencidos. Felices los que no quedáis paralizados en vuestro dolor y os movéis buscando consuelo y medicina. Felices si frente al dolor acudís a la oración como refugio y lucháis a brazo partido para ganar la batalla. Felices los que gritan sudando sangre en el huerto de los olivos, en el Getsemaní: si es posible, pasa de mí este cáliz. Pero añadís mirando al Padre: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Felices los afligidos, si tenéis una esperanza infinitamente mayor que vuestra aflicción. Felices los que sufrís, si en medio de vuestro dolor no recubrís con escamas vuestra piel, no ponéis púas de alambre o pinchos de espino, y dejáis que os acaricien y consuelen. Seréis consolados. Felices si no os avergonzáis cuando las lágrimas surcan vuestras mejillas. Felices si lloráis y os afligís pidiendo perdón por los pecados y los errores cometidos. Felices si habéis aprendido a llorar con los que lloran. Y felices también si lloráis y nadie enjuga vuestra lágrima. Bienaventurados y felices si no veis el sufrimiento como castigo de Dios, sino como invitación y llamada para convertir este valle de lágrimas en un prado verde de gozo y alegría. ¿Qué consuelo tendréis si trabajáis en casa de la consolación? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.